Bueno, buenos días, mi nombre es Julio Rico, muchos de ustedes ya me conocen, soy profesor de educación física y médico. Con este tutorial vamos a empezar una clase de repaso en el área de fisiología, en la parte de ecofitness. Se me ocurrió hacer un repaso de sistemas energéticos, así que para no perder tiempo, largamos. Bueno, como ven en esa imagen, tenemos que recordar que cuando hablamos de frecuencia cardíaca, esto lo vamos a ver, la frecuencia cardíaca tiene una respuesta anticipatoria, como pueden ver a la izquierda de la imagen, y esto refiere a que si yo le dijera a cualquiera de ustedes, estuviera en el aula, Juan, parate que vas a hacer algo, nuestro organismo, a pesar de que no empieza a moverse, se prepara para, digamos, esa liberación de adrenalina y noradrenalina, se prepara para lo que va a pasar. Esto pensemos que filogenéticamente viene con nuestros antecesores, cuando nos tocaba luchar con algún animal, teníamos que ver si corríamos o huíamos, entonces ya el hecho de sentir un cierto temor hace que se produzca. A partir de ahí, si la carga es estable, la frecuencia cardíaca sube hasta mantener ese gasto, y si no se incrementa y el ejercicio disminuye, como vemos en la línea amarilla, la recuperación vuelve a un estado de reposo. Esto es lo mismo donde vemos cómo con cuadraditos blancos y cuadraditos rellenos la noradrenalina, a medida, fíjense la línea de abajo, que va aumentando la intensidad del ejercicio, se va produciendo un aumento de estas dos sustancias, ya que el ejercicio físico para el cuerpo le representa un estrés al cual después se produce una adaptación, una compensación, una supercompensación, que es lo que venía a representar el entrenamiento mismo. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos? Aprender cómo nuestros cuerpos cambian los alimentos que comemos en ATP, en la energía, para proporcionar a nuestros músculos la energía que necesitan para moverse. Reconocer los tres sistemas que generan la energía y explorar cómo la disponibilidad y la producción de energía pueden limitar el rendimiento deportivo, limitar la performance. Recordemos básicamente que una molécula de ATP tenía una adenosina más 3 fosfatos. Cuando se libera un fosfato, se produce energía. Esta liberación se produce a través de una ATPasa, como pueden ver acá. Esa ATPasa corta el ciclo y quedan, en vez de ATP, adenosin trifosfato, adenosin difosfato, un fósforo y energía. Esa es la energía que utiliza nuestro cuerpo para poder producir las reacciones fisiológicas. ¿De qué sistemas nos valemos básicamente? De dos grandes grupos, uno con utilización de oxígeno y uno sin utilización de oxígeno. Lo que no quita de que el oxígeno no esté dando vuelta en nuestro organismo, no esté en nuestros pulmones, pero la intensidad del trabajo va a ser tan alta que nuestro cuerpo no va a poder utilizarlo. Ahora vamos a ver qué características tienen estos. Bien, el primer sistema que vamos a ver se va a producir en la mitocondria. Desde ya esta es una representación de una célula, no es la célula muscular en sí, pero esto se da en el pulmón de la célula, donde se produce la fosforilación oxidativa. ¿Cómo se va a llamar este sistema? A ver, vayan pensando, si se produce en la mitocondria y hay presencia de oxígeno, evidentemente este se va a llamar aeróbico, también lo podemos llamar oxidativo. ¿Qué tiempo me permite utilizar este sistema? En realidad va a ser a partir de los 3 minutos, y esto es muy importante que que tengamos en cuenta que hasta los 3 minutos de una intensidad que ya vamos a ver un poco más baja, podemos empezar a utilizar este sistema hasta 8, 14, 18 horas. Depende porque hay carreras de largo aliento
ultramaratones que podríamos utilizarlo más, pero a una intensidad muy importante, a esa altura es como que empieza a declinar el rendimiento deportivo. ¿Cuál es la intensidad de este sistema? Y acá hay que tener en cuenta que es siempre menor al 85% de la frecuencia cardíaca basal. Esto lo vamos a ver en el capítulo que viene con frecuencias cardíacas. El Polar, que es un cardiotacómetro registrado, habla de 3 zonas. Una zona entre el 55 y el 70%, una zona entre el 70 y el 80%, que vendría a ser la zona 2, y una zona 3 entre el 80 y el 85%. Recordemos que más de 80-85% ya no estamos trabajando en este sistema energético. Otra marca que se llama Garmin divide las zonas, digamos, en cuanto a frecuencia cardíaca, en 5 grupos. Las 3 primeras van a ser aeróbicas, zona 1 entre el 50 y el 60, zona 2 entre el 60 y el 70, zona 3 entre el 70 y el 80, y a partir de ahí empezamos a trabajar una zona anaeróbica y una zona 5 también anaeróbica un poco más intensa. ¿Cuáles van a ser las fuentes de energía? Esto también nos va a ayudar a relacionarlos con el área de nutrición. En realidad, la energía va a estar dada por la intensidad del ejercicio. Fíjense en esa línea que apareció, para que ustedes entiendan, dice ácidos grasos libres, triglicéridos intramusculares, glucosa plasmática y glucosa intramuscular. Como vemos, 2 están dando vuelta en el plasma y 2 están dentro del músculo. Ahora bien, supongamos al 25% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Es muy bajo, es un poquito menos que reposo, pero pensemos una persona de 20 años. Recuerden que para estimar frecuencia cardíaca máxima, ya lo vamos a ver en el próximo tutorial, la fórmula teórica es 220 menos la edad. 220 menos 20 años que tiene esta persona van a ser 200. El 50% de 200 es 100 y el 25 es 50. Entonces pensemos que esta persona de 20 años está latiendo a 50 latidos por minuto. Prácticamente es el reposo. Como estamos todos nosotros, si están sentados viendo este video, es el reposo. ¿Qué se gasta estando prácticamente en reposo? El 80% van a ser ácidos grasos libres. El 10% van a ser triglicéridos intramusculares. Como ustedes pueden ver, las grasas se utilizan en un 90%. Uno podría decir, bueno, no hagamos nada y así vamos a bajar las grasas. No, pero el gasto, el uso de esas grasas es mínimo. Un 10% va a haber glucosa plasmática y nada de glucosa intramuscular. Ahora bien, si nosotros aumentamos la intensidad a 65, tomando el mismo ejemplo, 220 menos la edad, era una persona de 20 años, o sea que nos queda 200 de frecuencia cardíaca máxima, el 65, el 50% son 100, el 60 son 120, el 65 son 130 latidos por minuto. O sea, ya pasé un poquito la entrada en calor, pero voy con un trote canchero, un trote ligero. A 65 latidos por minuto en una persona de 20 años, todavía, como ustedes pueden ver, el 50% del combustible proviene de grasas, un 10% de glucosa plasmática y un 40% de glucosa intramuscular. A medida que vamos aumentando la intensidad, la glucosa intramuscular va a ir tomando las riendas o cartas en el asunto. Y si nosotros fuéramos más rápido todavía, ya al límite de lo que consideramos el sistema energético aeróbico, al 85%, en este caso el 80 sería 160, el 85 sería 170 latidos por minuto, o sea, hay que correr o hay que hacer una actividad física a un buen ritmo, 170 latidos por minuto para una persona de 20 años cuya frecuencia cardíaca máxima es 200, todavía un 25% proviene de las grasas, un 10% de la glucosa plasmática y un 65% intramuscular. Esto va a seguir así hasta el sistema glucolítico, que lo único que va a poder utilizar, ya vamos a ver, es la glucosa intramuscular de músculos activos. Pero como vamos viendo, a medida que vayamos aumentando la intensidad, se va tornando hacia la glucosa. Lo mismo que acabo de explicar en un estudio de Rockman, un estudio clásico. Fíjense los códigos de barras
donde explica y en colores cómo la glucosa intramuscular va tomando preponderancia, no existe en la primera barra y va aumentando a medida que va aumentando la intensidad. Esto es, si nosotros hablábamos de si usamos grasas o usamos glucosa, ya lo vamos a ver más en nutrición, a medida que va aumentando la intensidad, acá va del 41 al 61 del VO2 máximo, pero las barras negras son glucosa y las barras grises son grasas. ¿Cómo va cambiando, digamos, la grasa por el carbohidrato? Bien. O sea que en reposo el cuerpo utiliza carbohidratos y grasas para las energías. La proteína proporciona muy poca energía. En carreras muy largas se considera que un 4% es aportado por las proteínas, pero sin embargo sirve como para la construcción de los tejidos. Ya vamos a ver que tiene una función más estructural, más plástica. Durante el esfuerzo moderado a severo, el cuerpo se basa principalmente en carbohidratos. Si nosotros, y esos carbohidratos, ¿cómo lo obtenemos? A través de tres mecanismos: la glucólisis, la glucogenogénesis y la glucogenólisis. Glucólisis, lisis es ruptura, gluco es glucosa, es ruptura de glucosa aeróbica o anaeróbica. Por eso ya vamos a ver que hay glucólisis oxidativa y glucólisis anaeróbica. Glucogenogénesis, se forma glucosa glucógeno a partir de la glucosa almacenada, y glucogenólisis es la ruptura justamente de ese glucógeno para obtener glucosa. ¿Qué enzimas van a predominar en el sistema oxidativo? En realidad tenemos que hablar, en el ciclo de Krebs voy a hablar principalmente de las más importantes, que es la isocetrato de hidrogenasa, y en la cadena de transporte de los electrones, la citocromoxidasa. Bueno, esto es bastante químico, preferiría que recuerden más los otros elementos. ¿Cuáles son las limitantes del sistema aeróbico? Y bueno, en el caso de la potencia aeróbico, el VO2. ¿Qué quiere decir potencia? ¿Qué diferencia hay entre potencia y capacidad? Voy a mostrar la capacidad para que la vean. Capacidad es la posibilidad que tiene una persona para hacer un recorrido. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que no esté entrenado y quieren llegar corriendo hasta Coronda, no todos van a llegar el primer día, pero pueden entrenar para llegar tranquilamente a Coronda. Esa va a mejorar su capacidad. Ahora, ¿qué sería la potencia? La potencia está dada por llegar a Coronda en el menor tiempo posible, en ir mejorando nuestras marcas, nuestros tiempos. Para la potencia aeróbica, el factor más importante es el VO2. ¿Qué es? ¿Qué representa el VO2? Es un nivel de entrenamiento, es nuestro nivel de cómo estamos entrenados y optado a través de un número en mililitros por kilogramo de peso por minuto. El VO2, ya lo vamos a ver en otra clase, tiene que ver con el gasto cardíaco, o sea, cuánta sangre expulsa mi corazón en cada sístole, y esto es entrenable, por la diferencia arteriovenosa de oxígeno muscular, o sea, cuánto es el oxígeno que entra a mi músculo y cuánto es el oxígeno que sale, por ende, cuánto mi músculo pudo estar entrenado para utilizar ese oxígeno. Los depósitos no son tan importantes en la potencia, tengo que estar bien entrenado. Sin embargo, la capacidad, si yo quisiera ir a Coronda, yo necesito de energía, aparte de tener un pequeño entrenamiento, pero mucho más de la energía que me vaya aportando. Ya lo vamos a ver nuevamente en otros tutoriales. ¿Cuánto me tengo que recuperar en este sistema? Y más o menos van a ser 48 horas a 5 días. Muchos de los relojes actuales van a ver que tienen un tiempo de recuperación en base a lo que se estimó, a las calorías gastadas y al cuerpo. Y con trabajo, esto es siempre con dieta y trabajo regenerativo. Pensemos en dieta, en recuperar hidratos de carbono y en recuperar algo de proteínas, y trabajo regenerativo, un trabajo de baja intensidad para poder ir lavando ese ácido láctico que nos va a ir sobrando con cada entrenamiento. Ahora, ¿qué test de campo podemos utilizar? Vamos a pensar un poco en evaluación. ¿Qué test de campo podemos utilizar para tomar esto? ¿Qué les parece? A ver,
¿Qué les parece? ¿El Cooper? Sí, el Cooper. Todos estos test van a durar más de 3 minutos como mínimo. ¿Qué